Saludamos en a buenas horas a Ángela Delgado, ella es presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Bueno, Día a día. hace tiempo que no hablábamos y era una de las... Efectivamente. Sí, sí. En otras ocasiones hemos hablado bastante con Teo Hernández, pero también ya tocaba hoy hablar con Ángela Delgado y encima en un día entiendo que muy importante porque es el Día Mundial de la Agricultura, ¿no? En esta jornada que celebramos hoy donde tenemos que, no solo en este día, sino el resto del año también, reconocer la labor de todas aquellas personas que trabajan en el sector primario y que sin duda pues se dejan la piel, ¿no? En una etapa de, no sé si de la historia, donde también está costando bastante que sacar adelante el trabajo sea algo productivo para todos ustedes. Sí, efectivamente, en un mundo globalizado que hay demasiadas cosas al día, otras prioridades, otras muchas prioridades, parece que la agricultura se nos queda ahí olvidada, la agricultura y la ganadería que tan importantes son, ¿no? Pasaron aquellos momentos de pandemia en los que teníamos problemas con los alimentos, desabastecimiento, y entonces sí nos acordábamos del sector primario, pero ahora vuelve la bonanza, vuelve toda la normalidad y entonces se nos olvida que hay gente dedicada a que comamos todos los días, y esto es muy importante recordarlo. Claro, y encima en momentos donde hay conflictos bélicos, donde parece que la tensión también militar se está trasladando a otros países, etcétera, etcétera, y todo esto, si somos egoístas, hablando de Canarias, claro, si empezamos a ver que hay conflictos bélicos, que empieza a haber problemas en el sector marítimo, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con nosotros que tenemos un autoabastecimiento muy limitado? Efectivamente, pues yo creo que a la mayor parte de la población ni se le ocurre pensar que pueda tener problemas, ¿no? Efectivamente, a veces el tema que veo es que politizamos determinados conflictos bélicos, otros parece que pasan inadvertidos, no nos importa la hambruna en África, no nos importan otras muchas cosas, pero sí que nos importa pues un determinado conflicto, ¿no? Yo creo que los productores producimos todos los días, somos de todos los colores, cabemos en el sector primario de todos los colores y cada uno puede tener su opinión y su partido político al que vota, pero yo creo que no está bien politizar el campo, no está bien tirarnos de moneda, y hablo pues en general para los políticos de por aquí, pero también para los europeos, que simplemente nos tienen de moneda de cambio para todas sus grandes transacciones económicas con el resto del mundo. ¿Dónde ahora mismo se sienten más incómodos en esa guerra política donde utilizan al campo bueno, para a lo mejor beneficios de unos y criticar a otros? Bueno, pues ahora mismo estamos viendo que la Unión Europea, pese a haber dicho previa a las elecciones europeas que habían entendido el mensaje del campo, que habían entendido que tenían que suavizar las políticas, la burocracia, eh, todo lo que estábamos exigiendo, vemos que ahora, después de que se formula ese nuevo Parlamento Europeo, se les vuelve a olvidar el campo, se les vuelve a olvidar que el sector primario es absolutamente necesario en Europa, y se les vuelve a olvidar que tienen una deuda con nosotros, de sentarse y efectivamente poner sentido común a todas esas políticas agrarias, y sobre todo intentar que no seamos nuevamente moneda de cambio para esos grandes negocios que se hacen para vender automóviles en Sudamérica o en China o en lo que sea, que siempre la moneda de cambio es que esos países puedan meter en la Unión Europea sus productos sin ninguna normativa que cumplir y con las puertas absolutamente abiertas y a cualquier precio. Lo dicen sobre todo por todos esos acuerdos Mercosur. Sí, por ejemplo Mercosur, pero también no olvidemos pues los aranceles con Estados Unidos, los acuerdos con China, en fin, los acuerdos con Marruecos que tanto daño han hecho a Canarias, que se cargó el sector del tomate en Canarias, se lo cargaron, ese no cumplimiento de los acuerdos de la Unión Europea, esos cupos que existían, pero que nadie se preocupó que se cumplieran. Entonces, al final, vamos siendo moneda de cambio para todos esos grandes negocios, y el campo poco a poco y en silencio va muriendo. Bueno, y encima, pues a todo esto se le suma, por ejemplo, que en el verano hemos visto que la filoxera, ¿no? Ha sido la gran protagonista. No sé si les preocupa y si también esa reunión en el día de ayer también, por ejemplo, con el Cabildo de Tenerife, ¿no? Donde estaban hablando de las medidas de contención, etcétera, etcétera, si con esto se puede mantener acotado
todo lo que está ocurriendo con esta plaga. Cuando una plaga entra en Canarias es muy difícil que la erradiquemos y es muy difícil que volvamos otra vez a la normalidad. Porque no olvidemos que tenemos un clima excepcional para los turistas, pero también lo tenemos para las plagas y enfermedades. Cualquier plaga o cualquier enfermedad que entra viene para quedarse. Por eso es tan importante el control en las entradas de puertos y aeropuertos. Yo me canso de hablar de los aeropuertos porque viene cualquier cosa dentro de las maletas y nadie pone control en los aeropuertos, porque es que el turista, hay que ser amable con el turista y el turista puede traer, no sé, dinosaurios verdes dentro de las maletas, que no pasa nada, porque hay que ser amables con el turismo. Sin embargo, tú te vas a Estados Unidos, se te ocurre llevar una manzana al desayuno y eres un proscrito. Habrá un término medio, no digamos que los turistas vayan a ser proscritos, pero sí que se diga por activa y por pasiva, y a los productores los primeros, que salimos de paseo y salimos de vacaciones y nos gusta traer la varita de viña de La Rioja y el limonerito de no sé dónde y tal. Esto es absolutamente una bomba de relojería. Cualquier enfermedad y plaga que entra en Canarias viene para quedarse. Por eso es tan importante que nuestras barreras fitosanitarias no se vengan abajo y que sobre todo mantengamos nuestra salubridad en los campos. ¿Se puede culpar a alguien de lo que está ocurriendo con la filoxera en Tenerife? ¿Hay algún origen o punto de origen donde ustedes hayan dicho esto empezó aquí y a lo mejor pues a alguien se le pasó? Pues no lo sé, seguramente pasa como con la polilla guatemalteca. Esto habrá venido en una maleta o en un vivero que lo entró ilegalmente, o en una persona que trajo, vuelvo a repetir, 2 varitas de tempranillo de la península, o eso apunta a ser eso así. Luego que ya haya 40 o 50 y pico focos, pues ya eso es más preocupante. Que esté en viñas abandonadas, pues todavía más preocupante, te diría, porque si es una viña que se está atendiendo, pues tú te preocuparás de que termine la plaga, pero en viñas abandonadas, ¿quién va a tratar esas viñas abandonadas? Que cada vez son más. Entonces pasa como la cochinilla mexicana, que como las pencas eran de todos y no eran de nadie, pues ha arrasado con todas las plantas de las islas, ¿no? Poco a poco va arrasando. Esto pues probablemente pase igual y tengamos que cambiar el cultivo poco a poco. Es una gran inversión, pero habrá que ir pensando en pasar a pie americano todas esas viñas. Hay que recordar que la viña en Canarias está sobre pie franco, quiere decir que está plantada directamente en el terreno. Éramos territorio prefilocérico, o sea, en el resto de Europa desapareció la viña con la filocera, y sin embargo aquí mantenemos variedades fósiles, por decirlo de alguna manera, variedades que se perdieron en otros orígenes. Y bueno, esto será un cambio de los que quedemos, de los valientes, de los románticos que quedemos en el sector. Será el siguiente cambio, que habrá que cambiar toda la viña a pie franco. Entonces, por ejemplo... No, a pie americano. Entonces, cambiar la viña supondría también cambiar la ubicación. Lo digo, por ejemplo, por lugares emblemáticos como la Jeria en Lanzarote, donde de repente, pues a lo mejor plantar ahí ya no va a ser igual. No sé si van a quedar productores para acometer esos cambios, ¿no? Con todos los problemas que estamos viendo, que el vino pues está teniendo una campaña negativa, que hay demasiado vino en Europa, que están promocionando los arranques de viña, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que sí, que queden románticos, que sigan dedicándose a la viticultura, y esperemos que no entre en Lanzarote. A ver, hay foco en Tenerife, yo creo que las medidas son correctas, que no haya movimiento de uvas, porque era una cosa totalmente ilógica que no podamos traer varas de la península, pero sí traer racimos para hacer el vino aquí, con uva de la península. Entonces, son cosas que son de poco sentido común, ¿no? Esto tenía que haber separado mucho antes, porque no olvidemos que esos bagazos de las vendimias van al campo. Van al campo y se mezclan con las tierras de cultivo como abono, como aporte al campo. Entonces, hemos hecho muchas cosas mal y yo creo que hay que corregir el rumbo, intentar evitar que sigan entrando otras plagas que nos quedan, que también son igualmente devastadoras.
Al final poco control desde su punto de vista, entonces, como bien indica, sobre todo a lo mejor en aeropuertos, donde observamos que en otros países, y bien apuntado está, hay medidas donde ya te avisan en el mismo avión, te lo dicen, si tienes algo déjalo aquí, en el avión ni siquiera se te ocurra llevarlo porque, como bien destaca, a lo mejor una fruta de otro país que pueda tener algún bicho o lo que sea, pues esto puede afectar a nuestros cultivos. Apretar con la exigencia de que no entre nada absolutamente ni puertos ni aeropuertos podría dejarnos un poco más tranquilos. Hombre, yo creo que sería un control extra que es necesario tener y que así la orden del 87 lo promueve, pero vuelvo a repetir, en los aeropuertos ese control es prácticamente inexistente. Y por supuesto, ya pedir que se controle un porcentaje mayor de los contenedores que entran, pues esos rayos X, que por lo menos se sabe lo que viene dentro de los contenedores. En fin, que si hubiese interés por este control, pues habría mucho trabajo que hacer. Bueno, también me gustaría preguntarle a Ángela Delgado precisamente, ¿no? Por este cuatrimestre en el que ya estamos inmersos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿qué reclamaciones tienen el sector primario? Teniendo en cuenta bueno, no sé si están un poco más contentos con las lluvias este año o ha habido un poquito de más equilibrio que, ¿no?, que el año anterior. Bueno, las lluvias este año ha llovido un poco más. No olvidemos que veníamos de dos años anteriores de sequía absoluta, pero efectivamente no llegan a ser los inviernos que necesitan las islas. Esos vientos alisios parece que cada vez son menos y cada vez traen menos aporte hídrico a las zonas norte y son absolutamente necesarios. Eso se traslada a la cosecha de uva de este año que es patética, ¿no? Yo creo que en todas las islas, porque la falta de invierno, la falta de frío hace que la viña no duerma bien y no brote después espléndida en la primavera, ¿no? Pero efectivamente es lo que tenemos el clima que tenemos y tendremos que ir adaptando nuestra agricultura, nuestras producciones al clima que tenemos. No nos podemos empeñar en plantar cosas que no van a tener producción, porque entre otras cosas arruinamos a los productores. Claro. Pero bueno, hay cultivos como los tenemos, los tropicales, el plátano, que sí que están totalmente adaptados a ese cambio climático y lo que demandan son aguas que poco a poco se van depurando y se van aportando a los caudales de los productores, pero necesitamos más celeridad en todas estas obras para que los pocos románticos que quedamos no muramos en el intento, no nos quedemos por el camino. Claro, ha nombrado Ángela Delgado varias veces el romanticismo, ¿no?, del sector primario, pero a veces que de amor no se vive, ¿no? Y claro, si no es productivo y no es Es que efectivo, al final eso no... ¿Eh? Tenemos un socio bodeguero en la saga que siempre comenta que él tiene formas más románticas de arruinarse. Claro. Entonces, por eso lo digo. Sin duda. Igualmente, claro, ante este panorama, ¿qué pasa con el relevo generacional? Porque si el sector primario es tan, entre comillas, ¿no?, voluble y aquel que quiere emprender un proyecto de vida siendo joven no ve garantías, entiendo que se lo piensa dos veces, ¿no? No sé si a ustedes les preocupa también que esto poco a poco vaya, digamos, pereciendo de una manera, pues, no sé, lenta y agónica. Efectivamente, yo creo que el campo necesita una renta mensual. Los trabajadores del campo, los que hemos decidido dedicarnos a esto, necesitamos poder vivir de esto. Y para poder vivir de esto, lo primero que necesitamos son precios justos. Precios que se adapten, que cubran nuestros costes de producción y nos dejen un pequeño margen de beneficio para vivir, que paguen nuestro trabajo, por supuesto, y que nos permitan pues tener esa ilusión de poder hacer nuevas inversiones o incrementar nuestro negocio. En un mundo donde competimos con, por ejemplo, los tomates de Marruecos, donde competimos con la banana sudamericana, que es mucho más barata que la nuestra, y no competimos con las mismas normas sanitarias para que esas bananas o esos tomates entren en la Unión Europea, a nosotros se nos exigen muchísimas normativas de bienestar animal, de producción ecológica o casi ecológica. Se nos han quitado prácticamente todos los medicamentos para las plantas. Sin embargo, entran de otras procedencias utilizando esos mismos medicamentos que a nosotros se nos quitan y a mucho menor precio. Entonces,
lo que están intentando es que la agricultura y la ganadería europea desaparezcan, claramente. Si la Unión Europea tuviese de verdad la conciencia del kilómetro cero, de efectivamente la economía circular, etcétera, 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 estaría promoviendo el producto europeo por encima de las importaciones. Y no lo está haciendo. Está promoviendo todo tipo de acuerdos comerciales para inundar el comercio europeo de productos de otras procedencias. Claro, si dentro de casa no ponemos las herramientas, ¿no?, para que los que están en casa pues puedan tener una mejor vida, pues más se dificulta. Pero le acabo de entender a Ángela Delgado que piden una renta para el sector primario, para aquellos que trabajan, que tengan, digamos, a lo mejor un salario fijo, como puede tener un militar en reserva, por ejemplo, por la escasez de trabajadores, ¿no? No, no, no. Me refiero porque los trabajadores del campo, los asalariados del campo cobran su sueldo. Y sus sueldos adaptados al salario mínimo interprofesional y, vamos, con todos sus derechos. Me refiero a que cualquier persona que vaya al campo, cualquier joven que quiera ir hoy al campo, si no consigue vivir de lo que siembra, con unos precios justos, pues no se va a quedar. Porque las cosechas son cuando son. Si resulta que cuando te toca cosechar, por ejemplo, pongamos este verano, y pongamos un cultivo de papa, tú cultivas tus papas y resulta que cuando las recoges el precio que te pretenden pagar es el que viene marcando la papa de Egipto, que viene a 60 céntimos, pues difícilmente tú, con unos costos europeos y canarios mucho más altos que los costes de Egipto, puedas vender tu cosecha y puedas vivir de eso. Claro, porque luego, sí, no, y luego, claro, también hay que decir que el bolsillo del canario no es que, digamos, esté muy abultado, porque yo creo que a todos nos gustaría ayudar a los propios de Canarias, pero claro, si el salario que tenemos es el que es, que tampoco sube mucho, etcétera, etcétera, y ves un precio un poco más económico, pues lamentándolo mucho, a lo mejor con mucho dolor del corazón, dices, pues tengo que comprarlo más barato porque si no, no llego, ¿no? Sí, en el caso de que lo encuentre más barato, porque lo que está pasando es que se compra más barato pero se vende al mismo precio Ya. que el producto canario. Entonces el dinero queda en el intermediario, no va al bolsillo del consumidor. Entonces esto es lo que está pasando, se eligen otros orígenes porque son más baratos, porque dan más margen y realmente nos olvidamos de los productores de aquí. Entonces eso, pues en plátanos aquí en Canarias no, porque no pueden entrar plátanos de otras procedencias, pero sí nos pasa en Península. Competimos con una banana que es mucho más barata y que no tiene las mismas obligaciones de producir prácticamente sin pesticidas que tenemos los canarios. Ahora nos han quitado una marca comercial muy importante para el control de la mosca blanca y por lo visto no pasa nada. Tendremos que matar las plagas a sombrerazos, porque hay que ser muy verdes y hay que cumplir con toda la normativa europea, pero después no importa que los consumidores europeos se coman esa banana con ese mismo producto que viene de ultramar. Sí, que es Esa curioso es eso. la doble moral europea que no acabamos de entender. Sí, es muy curioso eso, ¿no? Que se le exija al de aquí, ¿no? Pues que cumpla unas medidas de seguridad y que sea ecológico, etcétera, etcétera, pero luego al del exterior, pues claro, a lo mejor pues eso no se le exija y que ustedes tengan bueno, que entre comillas, se paga justo por pecadores. Bueno, para ir acabando, no quitarle mucho más tiempo a Ángela Delgado, también quiero preguntarle precisamente por Dinamisa Rural, ¿no? Lo pone en marcha el Gobierno de Canarias. Desde su punto de vista, el proyecto tiene fuerza, puede ayudar también a que en los diferentes municipios pues ese producto local pueda tener un poquito más de recorrido. A ver, todo lo que sea movilizar zonas rurales, que no se mueran las zonas rurales, que de verdad pongamos el foco en que esas zonas rurales los productores puedan salir adelante, a nosotros nos parece buena idea. Pero voy un poco más allá. Si de verdad nos creemos eso, pues habría que poner cobertura anteno, por ejemplo, que las queserías puedan vender su queso y cobrar con tarjeta de crédito, que no desaparezcan los centros de salud de los pequeños núcleos rurales, que no desaparezca la escuela del pequeño pueblo, que esos servicios hay que mantenerlos y que hay que tener internet como si estuviésemos en el centro de Madrid, porque así promovemos las zonas rurales, así de verdad promovemos las zonas rurales y promovemos que haya pisos de alquiler en esas zonas rurales que probablemente son más asequibles que los de Santa Cruz o que los de las zonas turísticas. Démosle vida a los pueblos,
con otras muchas medidas que hay que llevar a cabo para que efectivamente esas zonas rurales no mueran. Que no se vaya la peluquera, que no se vaya el pequeño supermercado, que no se vayan los servicios que tienen que tener esos pequeños pueblos. Y hablamos de comercio, de pequeños comerciantes que son absolutamente necesarios para que esas zonas rurales, la pequeña cafetería, todos los suministros que tiene que tener las zonas rurales como las tienen las ciudades, para que no huyamos despavoridos todos hacia las zonas urbanas, porque son las que tienen los servicios. Claro, sí, sí, exacto, sí, que haya un complemento, ¿no? También que haga interesante, pues precisamente vivir en esas zonas rurales, que por cierto, entiendo que también el pastoreo es fundamental. Yo no sé si tranquilos cómo ha sido este verano en Canarias, donde cruzamos los dedos, por fortuna no hemos tenido grandes incendios, ¿no? O situaciones como vivimos en otros años y como sí hemos visto en la península este año. Sí, efectivamente, la ganadería y la agricultura han salvado de muchos incendios a las zonas urbanas. Yo todavía recuerdo el pino de Angola de Vilaflor ardiendo, que eso fue, vamos, para echarse a llorar, y precisamente fue porque la viña que tenía alrededor estaba abandonada. Entonces, tenemos muchas tareas que hacen los ganaderos sobre todo, que se han vuelto en proscritos. Parece que ver una cabra por cerca de una zona urbana es un delito mayor que un ladrón. Al ladrón hay que tratarlo mejor que a la cabra. Entonces, estamos incurriendo en unos sinsentidos que no tienen sentido absolutamente. Yo hace muchos años ya de esto, pero hace más o menos creo que 10 años se suicidó un ganadero en La Orotava precisamente porque las cabras se soltaron, y una urbanización muy chic empezó a denunciarlo porque las cabras se acercaban a la urbanización, y este hombre acabó quitándose la vida. Entonces, el campo no hace daño, el olor a las heces de los animales es momentáneo y tampoco hace daño. Parece que no molestan las cacas de los perritos, de las mascotas, no molestan, pero sí molestan las de los animales que nos dan de comer. Entonces, es intentar que volvamos al sentido común, arropar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, y pedirles larga vida y que su bolsillo, como dice un poema inglés de hace muchos años, intentar que su bolsillo esté lleno y que tenga salud y que siga produciendo. Sin duda. En este Día Mundial de la Agricultura, ¿qué le piden a todos aquellos que nos están viendo desde el sector primario? Pues que pidan y que comprueben y que coman mucho producto local. Si de verdad nos creemos la economía circular, que yo me la creo absolutamente, tenemos que ponerla en práctica, no la demagogia, de verdad cuidar a nuestros productores, porque nos vamos a llevar una ingrata sorpresa cuando nos carguemos la agricultura y la ganadería en Canarias. Vamos a comer a precio de farmacia, no nos olvidemos de esto. Y por eso es muy importante que esos pequeños productores vivan de su trabajo, vivan honradamente y orgullosamente de su trabajo, y que entre todos mantengamos nuestro paisaje, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Pues nos quedamos con ese mensaje de Ángela Delgado, presidenta de ASAGA. Ha sido un auténtico placer volver a encontrarnos en estos ratitos de directo, y bueno, siempre las puertas abiertas de este espacio para lo que deseen desde el sector primario. Igualmente, un abrazo grande y a comer muchas papitas canarias, que quedan muchas todavía. Para mediodía ya tengo algo de eso, o sea que ya nos vamos adelantando. Gracias, Ángela, un abrazo. Hasta luego. Gracias a ti.